Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Terminadas las grandes solemnidades que siguen a la Pascua y a Pentecostés, como son la Santísima Trinidad, el Corpus, y el pasado viernes el Corazón de Jesús, reemprendemos los domingos de tiempo ordinario, hasta ya finales de noviembre, cuando con la solemnidad de Cristo Rey culminemos el año litúrgico. Los domingos del tiempo ordinario no es que no celebremos nada, sino que justamente celebramos todo, el misterio de la obra salvadora de Dios en Jesús, muerto y resucitado, Jesucristo Salvador de la humanidad, que vino a Belén, que se encarnó, que anunció el Evangelio, que nos descubrió al Padre, que nos descubrió a nosotros mismos y la verdad del hombre, y que nos ha hablado de las promesas de la vida eterna. Cada domingo celebrando el misterio pascual, que el Señor ha resucitado, y la Iglesia convocada, la comunidad cristiana, para celebrar la Pascua del Señor, donde renace y se reconstituye la Iglesia alrededor de la comunidad y del Señor resucitado en la Eucaristía. Así que reprendemos en este mes del Corazón de Jesús, ya en las puertas del verano, donde todo ya nos está hablando de las vacaciones, de las fiestas de San Fermín y de tantas cosas que ya daremos puntual conocimiento ya en lo que nos quede de programa en la recta final. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema apasionante, como es el tema de la Biblia, del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios que leemos y comentamos en las parroquias, por supuesto en la Eucaristía, pero después en tantos grupos se comentan, grupos de Biblia. Bueno, pues vamos a hablar de los estudios bíblicos, concretamente con la Asociación Bíblica Española, y especialmente vamos a hablar con dos profesores de Biblia del Centro Superior de Estudios Teológicos de nuestra diócesis y de la Universidad de Navarra. Está con nosotros Koldo Esteban y Juan Chapa. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Asociación Bíblica Española, para los que somos un poco más ajenos a todos los estudios bíblicos, ¿qué es la Asociación Bíblica Española? Podéis complementar los dos. Bueno, pues es una asociación que se creó ya hace más de 50 años, que tiene una historia que se remonta con anterioridad a los años 70, cuando un grupo de españoles que estaban en Roma estudiando Biblia, entre ellos nombres conocidos como Luis Alonso Schekel, por ejemplo, y luego otro era Vicente Collado, de Valencia, Alfonso de la Fuente Adánez, de Madrid, pensaron que podían organizar un tipo de asociación semejante a las que existían en otros países, de estudio de la Biblia, de investigación de la Biblia, de fomentar los estudios bíblicos, ¿no? Y con esa inquietud crearon una primera asociación que recibió el visto bueno de la Conferencia Episcopal en el año 72 y que se llamó Institución Bíblica San Jerónimo para la Investigación de la Biblia. Y eso se estuvo desarrollando durante unos cuantos años hasta que ya en el año 1985, creo recordar, cambió el nombre a la Asociación Bíblica Española, que tiene la misma finalidad de fomentar los estudios bíblicos, el intercambio de experiencias en la enseñanza de la Biblia, y que desde entonces se reúne una vez al año en algún lugar de la península, o incluso en Tenerife ha habido una vez, tuvieron lugar las jornadas, y que bueno, pues sirve para los miembros de esta asociación, que es, en total son unos 380 más o menos los que estamos inscritos en la asociación, pues nos reunimos para intercambiar experiencias o para estudiar algún tema concreto de la Biblia que se propone de año en año. Koldo, y jornadas anuales que este año las acogemos aquí. Cuéntanos un poco la génesis de estas jornadas. Pues la génesis de estas jornadas es muy sencilla. Llevaban ya en la asociación años diciéndonos el año que viene, ¿por qué no en Pamplona? ¿No? Y aprovechando que Juan es ahora el director de la asociación, pues le insistieron y dijimos, pues bueno, vamos a acogerla. Cada año normalmente cambiamos de lugar, lo cual nos viene muy bien también para conocer diferentes lugares, diferentes universidades, diferentes centros de estudios. Y nos juntamos, pues él ha dicho, investigación y estudio de la Biblia. Somos gente muy diferente, es muy curioso, nos une la fe y el amor a la Biblia, evidentemente. Algunos como yo somos más profesores, otros como Juan son también investigadores, ¿no? Tenemos hombres, mujeres, niños no, pero hay religiosos, hay sacerdotes, hay religiosas, hay laicos, profesores de universidad que también
Tenemos incluso algún miembro protestante, aunque la asociación es confesional y depende de la conferencia episcopal, pero bueno, somos un grupo muy heterogéneo, pero que nos une el amor a la Biblia y la fe en Jesucristo. Y cada año versa sobre un tema concreto a estudiar, ¿no? Este año aquí que tenemos, ¿cuál es el tema? Este año hemos pensado que podía ser interesante porque no lo habíamos tocado yo creo que nunca, o por lo menos de la memoria ya reciente, se suele hacer un tema monográfico, y este año pues decidimos que podía ser interesante tratar la cuestión del Apocalipsis. El Apocalipsis desde 3 enfoques principales. Una tradición que hay también en la asociación desde hace ya bastantes años es traer a alguien de fuera, algún profesor reconocido de fama internacional, que puede dar un poco algunas pautas sobre cuál es la situación actual de ese tema concreto, y luego personas aquí de miembros de la asociación o invitados también del mundo de la universidad, de otros lugares de España, ¿no? Entonces, el Apocalipsis nos parecía interesante porque siempre despierta interés y siempre hay nuevas maneras de aproximarse a él y de sacar enseñanzas que, por otra parte, aunque es un libro, aunque la gente tiene una idea de que puede ser un tanto tenebroso o tiene anuncios un poco dramáticos, ¿no? Pero es un libro que es tremendamente consolador y muy actual, ¿no? Y entonces todo el tema de la apocalíptica que surge en el siglo II, fundamentalmente en el siglo II antes de Cristo, y que tiene mucha incidencia en el Nuevo Testamento, pues luego, como es una interpretación de la historia, una interpretación profética, pues tiene una gran relevancia también hoy en día, ¿no? Y para ello, pues decidimos que podía ser un tema que nos vendría bien repasar, y para eso invitamos a Jörg Frey, que es un profesor muy conocido de Zúrich, que es una eminencia mundial, que muy amablemente enseguida la invitación contestó que estaría encantado de venir a Pamplona. Pero yo creo que tenía muchas ganas de venir a Pamplona, ¿no? Conocía el nombre y no había estado nunca aquí y tiene muchas ganas. Y luego vendrá Aitor Blanco, que es un profesor de historia antigua de la Universidad de Salamanca, porque Jörg Frey lo que hará es más bien sobre el tema de la literatura apocalíptica en general, y del apocalipticismo y cómo eso pues está incidiendo en los estudios sobre el Apocalipsis. Luego Aitor Blanco, que es historiador de historia antigua, que es, bueno, pues lo hará desde un punto de vista ya más de qué sabemos de las iglesias a las que Juan escribe, esas cartas y que aparecen en el comienzo del Apocalipsis, ¿no? Será más bien las ciudades, lo que conocemos, cómo funcionaban, etcétera, para iluminar también el texto. Y luego, por último, la tercera, porque son 3 conferencias cada día una, ¿no? El lunes una, el martes otra y luego el miércoles otra, y ya tenemos seminarios después de las conferencias y reunión de la asamblea de la vida asociativa, tratar distintos proyectos o cuestiones, ¿no? Y la tercera será impartida por Lourdes García Ureña, que es profesora del CEU en Madrid y que ha escrito varios libros sobre el Apocalipsis, los colores del Apocalipsis, ya desde el punto de vista ya de la interpretación literaria y teológica de este libro. Y pensamos que da una imagen bastante completa y que nos puede servir, como tiene la finalidad de estas jornadas, ¿no? de actualizarnos en un tema concreto. Los destinatarios son miembros de la asociación, está abierto a alumnos, a otros profesores. En principio, los miembros de la asociación, que somos los que estamos convocados, pero estamos abiertos, que pueda venir profesores universitarios, incluso estudiantes de teología, tanto de la facultad como del CSET de Pamplona. En principio, lo que son las jornadas. Solemos hacer también una conferencia abierta al público, que este año va a darla Carlos Gil Arbiol, que será el lunes 17 a las 7:30 en el Seminario de Pamplona. Carlos Gil Arbiol, que es un especialista en San Pablo. Bueno, para la conferencia abierta pensamos que el Apocalipsis quizá para la gente normal no es un tema que le llame mucho la atención, y entonces pensamos que quizá Pablo puede ser, que está también ahí en ese tiempo, puede ser interesante, y Carlos Gil Arbiol, que es un capuchino de Tudela, es un especialista y hemos pensado que puede hacerlo muy bien. Esa será abierta a todo el público que quiera venir. Lunes 17 de junio a las 7:30 de la tarde en el Seminario de Pamplona, María Baja Navarra 64, el legado de Pablo de Tarso, lecciones que iluminan el presente. Pues muy interesante, al hilo de estas jornadas de la Asociación Bíblica Española, pues para poder, bueno, formarse y entrar más a fondo que lo que generalmente entramos en
bueno, los que hemos estudiado un poco más, pero bueno, todo es muy introductorio, claro, para lo que hacéis. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo 10º del tiempo ordinario. Volvió a casa y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron, los suyos salieron para llevárselo, pues decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul, y en virtud del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Y llamándolos les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo, no puede permanecer en pie ese reino. Y si una casa está dividida en sí misma, no puede continuar levantada esa casa. Si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces está dividido y no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Nadie pues puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si antes no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y hasta las blasfemias que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían, tiene un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen, mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Seguimos en nuestro programa hablando hoy de Biblia. La Asociación Bíblica Española celebra sus jornadas anuales aquí en Pamplona y vamos a entrar un poco más. No hemos dicho las fechas de estas jornadas. ¿Cuándo son las fechas? 17, 18 y 19 de junio. 18 y 19 de junio. Nos habló de conferencias, Juan, bueno, profundas sobre el tema del Apocalipsis, pero además se van a desarrollar unos seminarios, ¿no?, también muy interesantes. Sí, porque sí, parte de la tradición de estas jornadas, casi desde el origen de la asociación, es que junto a las principales ponencias, conferencias para generales, ¿no?, para incluso eso, lo que decías, también gente del público que puede venir, que ya sean más especializadas, luego por la mañana también se tienen lugar, hay 6 posibles seminarios con un director o directora de seminario que invita a algunos ponentes a discutir un tema en ese seminario. Por ejemplo, hay seminario del Antiguo Testamento, seminario del Antiguo Testamento en el Nuevo, otro de Biblia y Oriente, otro del Nuevo Testamento, de orígenes del cristianismo, otro de Biblia y cultura, ¿no? Son esos seminarios y suelen durar casi 2 horas con una o 2 presentaciones y discusión sobre ese tema, ¿no?, que suelen tener pues muchas veces salen publicaciones de esos mismos seminarios que se van realizando con continuidad y que dan pie a eso, a alguna publicación. Ha habido varios casos de estos, de que fruto de esos seminarios ha surgido una publicación. Eso es parte muy interesante también de la asociación. El Apocalipsis es un tema, es un libro que interesa hoy más allá de nuestra vivencia normal de la fe, se percibe en la gente, se percibe en los estudios bíblicos. Bueno, siempre es apasionante la palabra apocalíptico, sí. Siempre es un tema... A mí me parece un tema interesantísimo. También es cierto que para la gente, diríamos, para los cristianos de la calle, pues es que yo personalmente como sacerdote digo, ¿alguna vez le he recomendado a alguien que lea el Apocalipsis? Pues no. Le he recomendado que lea los Evangelios, que lea los profetas, qué sé yo. El Apocalipsis es un libro además que posiblemente se escribió quizá en momentos de persecución y entonces de un lenguaje que hay que descifrar para poder entender, porque ellos hablaban también para que no les pillaran.
Entonces, una vez que tienes las claves, es más inteligible. Pero también es cierto que evidentemente en la Biblia hay libros pues mucho más importantes para la fe y que la gente los puede leer con mayor facilidad. Quizá es más para los estudiosos que nos interesan también estas cosas. Sí, pero es verdad que yo pienso que pero nos resulta un poco difícil porque no conocemos suficientemente bien el Antiguo Testamento, porque claro, el lenguaje del Apocalipsis está continuamente haciendo referencias y alusiones a profecías, también a textos sapienciales del Antiguo Testamento. Y claro, hay que entrar, como decía Koldo, un poco en la clave interpretativa de que es un género, que el apocalíptico, que era muy común en esa época del siglo I antes de Cristo, después de Cristo, y que en momentos de dificultad, cuando primero los israelitas están a punto de perder la identidad y desaparecer por las persecuciones, surge este tipo de literatura que espera una intervención de Dios, que ponga a solución a todos estos problemas, que acabe con pues, la opresión que están sufriendo los judíos por parte de los romanos o de otros pueblos, y todo eso, pues esa esperanza en esa intervención de Dios, pues les parte de la base de que Dios tiene que triunfar, que el mal no tiene la última palabra, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, en la situación de Asia Menor, en la actual Turquía, donde están esas iglesias y donde se escribe el Apocalipsis, los cristianos estaban pasándolo muy mal, ¿no? Y entonces todo el libro es decir, bueno, es verdad, estáis pasando por estas circunstancias, hay problemas, hay dificultades, es difícil ser cristiano, pero tener la convicción de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Entonces la victoria ya es suya, ¿eh? Entonces tenéis que estar muy convencidos de que Cristo ha vencido, ¿eh? Y que todo esto, pues todavía habrá un conflicto entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, pero la victoria es de los de Cristo. Y además, como tiene muchas imágenes muy bonitas de la iglesia escatológica, del cielo, ¿no? Con todos los santos, los que han triunfado ya, los que están ahí, en la unión entre la iglesia terrena y la iglesia celestial, y tiene una serie de imágenes que yo creo que con un poquito de unas notas un poco explicativas, la gente le puede llegar a quitar el miedo, ¿no? A decir las cosas así, y para decir, bueno, pues si es verdad, si tengo claro, el último libro de la Biblia, por algo también está, o sea que además enlaza con el Génesis, que acaba también en un jardín con el río, los árboles, el árbol de la vida, ¿no? Entonces se cierra el ciclo, ¿no? Entonces yo creo que hay que también quitarle un poco el miedo. En fin, las conferencias de las mañanas que se dan en la Facultad de Teología, luego las reuniones que tendremos serán en el Colegio Mayor La Raona, donde estamos alojados, pues esas son abiertas también a la gente que a lo mejor tenga un poco de curiosidad y diga, bueno, claro, a lo mejor puedo también aprender algo de gente que a lo mejor pues está un poquito más inclinada a la cuestión de los estudios, ¿verdad? Pero creo que si te interesa, aunque como dice Koldo muy bien, claro, los evangelios a la gente es lo que... recuerdo que era el texto de la primera lectura de la solemnidad de la Asunción, el dragón y la mujer. Yo recuerdo en misa de una señora cuando yo era más chaval, muy revuelta con eso del dragón, de las 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer vestida de sol, el niño. O sea, interpretar eso, para los sacerdotes también, la homilía, pues tenía un poco las claves de fondo, ¿no? Estudiar para comprender, ¿no? Un poco las jornadas, ¿no? Vamos ahora a ver el vídeo de las intenciones del Papa para este mes. Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza. Se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante y que los promueva
en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. O migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida. Pues estamos en la recta final de nuestro programa hablando de Biblia, de estudio bíblico. La Asociación Bíblica Española celebra sus jornadas en Pamplona, 17, 18 y 19 de junio. Conferencias, seminarios, una conferencia abierta en el seminario de Pamplona el 17 a las 7:30, lunes próximo 17, sobre San Pablo, Pablo de Tarso. El gran objetivo que podríamos sacar aquí, y bien para la gente, es motivar a estudiar la Biblia, ¿no? Que ayuda también a la fe personal de cada uno en profundizar en los estudios bíblicos. Pues dos profesores de Biblia que animen a estudiar Biblia. Bueno, pues evidentemente, yo creo que además suelo hacer una crítica muchas veces a algunos catequistas que me dicen, nos falta formación. Y digo, ya, pero luego cuando proponemos formación decimos, igual para el año que viene, ¿no? Tenemos posibilidades. Yo a veces viajas a Camerún o a Venezuela y la gente está deseando una formación. Aquí tenemos las posibilidades y a veces pues, nos lo tomamos con calma. En la diócesis tenemos, bueno, está la facultad de la Universidad de Navarra, evidentemente, y en la diócesis también tiene el Instituto de Ciencias Religiosas, donde se estudian asignaturas de Biblia y de otro tipo, de teología, de filosofía. Un centro que además al que se puede acudir para hacer una asignatura o dos, depende del tiempo, de las ganas que tenga cada uno. Puede uno elegir si quiere una asignatura de Biblia o quiere una asignatura de otro tipo. Se puede hacer oficial, porque en realidad son estudios universitarios, se puede hacer como oficial, se puede hacer como oyente, simplemente porque quiero formarme. Bueno, pues la diócesis tiene diversas instancias. El Instituto de Ciencias Religiosas parece que es una herramienta muy válida. Yo animaría a que todo aquel que quiera, pues bueno, que se presente, que haga una asignatura, que vea que se puede profundizar en la Biblia, que no es tan difícil y que enriquece mucho la vida cristiana. Bueno, una palabra de ánimo a estudiar Biblia. Por supuesto. Hombre, yo creo que hemos visto el vídeo del Papa y él varias veces ha aconsejado llevar en el bolsillo, en el móvil, ¿no? Tener el Evangelio para conocer un poquito más a fondo, ¿no? Porque también da muchas soluciones, ¿no? Ha salido el problema de los emigrantes, por ejemplo, ¿no? El seminario del AVE en alguna ocasión trató este tema, ¿no? del emigrante, y profundizas muchísimo, ¿no? Y la actualidad que tiene, creo que a la gente le da como mucha también seguridad, porque a veces, bueno, las fuentes son las fuentes, ¿no? Esta es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hablado, es lo que el Espíritu Santo nos ha dicho sobre situaciones que son concretas, reales de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que eso es obligación, gustosa de todo cristiano, conocerlo más. Y además, cuando se lo conocen, la gente se apasiona, Como ha dicho Coldo, en Latinoamérica tiene mucha más sensibilidad para eso. Yo creo que nos falta un poco eso y creo que es buenos motivos para intentar, con esto, si conseguimos que la gente adquiera un poquito más de interés por leer y formarse en los estudios de la Biblia, nos quedaríamos satisfechísimos. Un gran objetivo. Pues muchas gracias, gran éxito a estas jornadas de la Asociación Bíblica Española sobre el Apocalipsis, que desde luego es un tema apasionante, que dé mucho fruto para bien de todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nada más, aquí seguimos adelante en este mes del corazón de Jesús, en este mes de junio, en la recta final. Como vemos, la vida de la Iglesia termina siempre a lo grande. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.